Me gustaría primero platicar contigo sobre el debut internacional de Emmanuel Macron en la Asamblea General de Naciones Unidas. Era un discurso que se esperaba muchísimo y que muchos medios lo tomaron como la antítesis de Donald Trump. ¿Cómo lo viste? Quiere, digamos, quedarse con el papel de líder del mundo libre, que se pensaba que iba, digamos, a tomar Angela Merkel, quizás por default, después del cambio de actitud que implica Trump como presidente de Estados Unidos y su abandono de temas como el calentamiento global, digamos, el tratamiento de los refugiados. Claramente Macron es el que quiere llenar ese hueco, y eso lo representa muy bien su discurso, por ejemplo, retomando estos temas, el tema de los refugiados, el tema del terrorismo, el tema del calentamiento global. Entonces aquí se ve, digamos, que Macron no solo quiere inaugurar una nueva forma de hacer política en Francia, como representó su triunfo, digamos, con una plataforma no tradicional, sino que quiere crear una nueva forma de hacer política internacional. Claro, ahora parece que Macron tiene una ambición no nada más de ser un presidente francés, sino también de un líder europeo y de un líder global, ¿no? Digamos que está apostando mucho a esta parte de la política pública, sobre todo a la diplomacia, presentar a Francia como esta potencia que está casi de regreso, ¿no? Regresando a temas europeos, regresando después de la Asamblea General, una de las primeras cosas que hizo fue a la Universidad de la Sorbona a presentar este proyecto para reformar Europa. ¿Cómo viste su propuesta? Pues es interesante que lo que me parece que Macron quiere hacer es cambiar, digamos, el sentido de la Unión Europea, que en los últimos años, digamos, a partir de la crisis de la zona del euro, se había convertido más bien en un proyecto reactivo. La Unión Europea desde hace ya muchos años que se había tratado nada más de reaccionar a problemas que estallaban, digamos, como la crisis de los refugiados, la crisis de la zona euro, el Brexit. Entonces parece que Macron quiere ya después de muchos años volver a cambiar un poco la lógica del proyecto de integración y en lugar de estar solo creando soluciones para problemas que estallaban de repente, recuperar la idea de la Unión Europea como una visión. Macron insistió mucho en que Europa es ante todo una idea y que en tanto una idea es un proyecto y por lo tanto debe ser ante todo, digamos, el esbozo de una serie de actividades hacia el futuro. Es interesante que en esto, digamos, reanuda un proyecto o digamos una evolución que se había interrumpido a principios de este siglo, a principios de la década pasada, cuando fracasó el proyecto de una Constitución Europea. Siento que Macron de alguna manera quiere recuperar ese ritmo, digamos, como la Unión Europea como una visión, como un proyecto, digamos, casi utópico, que puede gradualmente realizarse en la realidad. Ahora, parece ser que la propuesta de Macron ni siquiera fue tomada en cuenta por Angela Merkel, que acaba, por cierto, de tener elecciones, de enfrentar elecciones y que va por un cuarto periodo, y que quisiera conectarlo, Humberto, con el hecho de que hace apenas unos 16 años, después del 11 de septiembre, sí hubo una alianza que se formó en Europa entre París y Berlín, en contra de la invasión de Estados Unidos en Irak, y en donde Gran Bretaña prácticamente anunciaba su Brexit en ese momento por aliarse al presidente George W. Bush, Tony Blair, que se alió sobre todo con Aznar en España y con el presidente Bush para invadir a Irak. Hoy en día parece ser que hay de nueva cuenta un interés por parte ahora de Macron de voltear a ver hacia Alemania y de juntos sacar a Europa adelante. Claro, digamos, este proyecto que está esbozado en el discurso de Macron en la Sorbona, tiene una intención y un alcance europeos, pero es claramente en términos concretos una llamada a la creación de nueva sociedad con Alemania. Esencialmente, digamos, el interlocutor al que está apelando Macron es Alemania. Si no se construye, digamos, esta alianza, o si no se renueva esta alianza entre estos dos, digamos, potencias en el centro de Europa, pues realmente ningún proyecto de reforma de la integración, del proceso de integración tiene futuro. Ahora, como mencionas, es cierto que es muy cuestionable el momento que escogió para hacerlo, porque por un lado se puede decir que el haberlo hecho justo después de las elecciones, pero antes de que se formara gobierno en Alemania, era un momento clave, pero también se puede decir lo contrario, que justo por eso Angela Merkel no puede realmente darle mucha atención, porque primero tiene que resolver su problema interno de armar una coalición. Y el tema clave es que para armar esa coalición, dados los resultados de las recientes elecciones, tiene muy probablemente que formar un gobierno con un partido que es en principio relativamente hostil a proyectos que están en el centro de la propuesta de Macron, como la creación de un presupuesto europeo. Claro, entonces, por lo pronto digamos que esta propuesta de Macron se queda
para la constancia de que hay un intento de Francia por tratar de hacer algo con Europa, pero no va a tener fines prácticos, no se va a convertir en una realidad en lo inmediato. Merkel está muy ocupada en este momento armando gobierno. Los otros países de la Unión, pues muchos de ellos están incluso rechazando, por ejemplo, la idea de que lleguen más refugiados sirios, no quieren cumplir con sus obligaciones. ¿Cómo ves el momento de Europa hoy en día? Pues creo que en el corto plazo es probable que las ideas de Macron no se realicen. Sin embargo, creo que más que bien se están introduciendo un horizonte que incluso en términos realistas tiene que tomarse en cuenta, porque tarde o temprano, digamos, muchos de estos problemas van a seguir estallando. Por ejemplo, el tema del terrorismo no se va a ir, claro. Y la propuesta de Macron de crear una forma, digamos, de Procuraduría Europea transnacional que crea una especie de policía europea, pues va a seguir ahí. Otro tema es el calentamiento global, que tampoco se va a ir. Entonces ahí también la propuesta de Macron de crear una especie de fuerza de protección civil europea que reaccione a los posibles desastres que pueden ocurrir como reacción del calentamiento global. Entonces, digamos, en el corto plazo, por la coyuntura política alemana... Sí, te escuchamos, te escuchamos. En el corto plazo es probable que no se va a realizar, pero al mismo tiempo es también justo este idealismo un poco realista, porque introduce este horizonte que nadie más está discutiendo y que introduce en la discusión temas que nadie más está poniendo atención. Por ejemplo, el tomar en cuenta el hecho de que el ascenso de la ultraderecha es una nueva realidad europea, como lo muestran las elecciones alemanas, en las que ya entró por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, la ultraderecha al Parlamento. Macron es el único que está, de alguna manera, proponiendo algo que responda a esas inquietudes que hay en muchos electorados europeos, pero que sea distinta a la respuesta que están ofreciendo las ultraderechas.